amigos, bienvenidos una vez más a un episodio en Embajadores de Dios. Hoy te preguntaría, ¿tienes cicatrices en tu vida? ¿Tienes heridas en tu vida? Esas marcas que tienen en tu vida te están imposibilitando salir hacia adelante, hacer tu llamado. Bueno, hoy vamos a conversar con nuestra especial invitada de hoy. Siempre digo que nuestros invitados son especiales cuando aceptan esta invitación. Nuestra pastora Lesbia Álvarez. Pastora, bienvenida. ¿Cómo está usted? Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Thais. Bendiciones para todos. Y gracias a ti por invitarme a este espacio. No, un placer, un placer. Confieso que nosotros en el pasado tuvimos un video, ¿verdad? Hace como 5 años atrás. Sí. Y bueno, siempre siguió la amistad y la relación. Y aquí estamos. Vamos a conversar sobre las cicatrices, las heridas, las marcas. Hay un versículo que me encanta que dice, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, dice Gálatas 6:7. ¿Qué representa estas marcas para un creyente hoy, pastora? ¿Qué significa ese versículo? ¿Qué dijo Pablo en aquel momento y qué significaba y que hoy lo interpolamos para el 2026? ¿Qué podemos decir? Bueno, hablar de marcas y específicamente en el contexto que Pablo lo está diciendo ahí en Gálatas, quiero decirte que es uno de mis pasajes favoritos. Pues Pablo simplemente estaba hablando de las cicatrices literales que le daban validación a su llamado, que había un llamado, una asignación en su vida que estaba más allá de un discurso elocuente, sino que él las tenía en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las marcas para mí? Bueno, las marcas espirituales simplemente son heridas que el Señor ha sanado, son procesos dolorosos que te quiebran en la vida, pero que te revelan a Cristo. Y marcas son encuentros también con Dios que te dejan huellas, huellas profundas. En este tiempo son la validación de muchos llamados. Quizás hoy más que nunca nosotros estamos viendo la predicación del evangelio a través de las redes, a través de muchas puertas que se abren. Pero hay una generación que está pidiendo más que el discurso, está pidiendo marcas de las personas que transmitimos el mensaje. Están pidiendo testimonio, marcas que has pasado por la causa de Cristo. Pienso que para nosotros en este tiempo es un reto. Nuestras marcas, cuando son entregadas a Dios, pueden convertirse en un testimonio vivo de su gracia. Eso es para mí una marca espiritual. Ok, estamos hablando de una marca, puede ser física, ¿verdad? En el caso de Pablo decía que era una marca física porque lo habían dado latigazo, ¿verdad? Sí, tenía físicas y espirituales, sí. Ok, para allá iba, ok. Entonces también hay en la vida, también tenemos marcas que no son físicas, como un latigazo, ¿verdad? En la época de Pablo, pero que son maltratos, vejaciones, situaciones adversas a nuestra vida. Tú has tenido marcas, sin caer en los detalles, que no vienen al caso. ¿Cómo trabajaste esas marcas? ¿Qué hiciste con esas marcas? ¿Esas marcas te definieron? ¿Esas marcas te dieron fuerza? ¿Lloraste esas marcas? ¿Sufriste esas marcas? Compártenos un poco eso. Bueno, la pastora Lesbia Álvarez, a lo largo de su vida, ¿verdad? He pasado por momentos de profundo dolor, de pérdida, de separaciones, de luto, que dejaron marcas muy profundas en mi corazón. Hubo momentos en los cuales yo pensé que quizás no me levantaría de
no me levantaba del dolor o del duelo. Sin embargo, entendí con el tiempo que Dios no desperdicia nuestro dolor, que cuando nos rendimos a Él y Él empieza a sanar esa herida, ese dolor profundo y a mostrarme aquello que me había hecho llorar, que quizás me había llevado a un lugar de desesperación, de allí el Señor me iba a levantar con nuevas fuerzas. Eso fue así he podido superar ese dolor, esas pérdidas, el luto, las separaciones que me han quebrado pues en mi vida literal, espiritual. Y entendiendo también que a través de esas marcas, Dios me iba a usar, porque ese es uno de los quizás propósitos. En el momento tú no lo entiendes, por supuesto. Tú no entiendes que en un momento del dolor, de la separación, del luto y esa sensación de que Dios te dejó, de que Dios se olvidó de ti, de que pareciera que nunca más te levantas, ¿cómo vuelvo yo otra vez a levantarme, a confiar en el Señor? Pero quiero decirles que es allí donde en realidad empezamos a conocer a un Dios vivo. Es allí donde lo que la teología pues nos dejó en conocimiento se transforma en revelación. Es allí cuando en realidad ese tú a tú con Dios empieza a mostrarte, como decía Pablo también, un camino más excelente, donde el Señor viene y se encuentra contigo y te dice, yo no he terminado contigo, te voy a levantar en medio del dolor. Él se manifiesta, empieza a sanar profundamente y empieza a convertir aquello que me dolía en una herramienta para consolar y para restaurar a otros. Es por eso que las marcas que Pablo mostraba en su cuerpo eran el testimonio de lo que Dios lo había mandado a hacer. Recuérdense que el mensaje que llevaba Pablo era un mensaje de salvación, de restauración. Y por eso él mostraba sus marcas. No me quedé allí ni en las marcas físicas, ni en las marcas espirituales, porque ciertamente hay física. En lo personal también tengo marcas físicas. Tengo marca física del dolor del luto, de la separación de mi hija, de mi columna. Mi columna se afectó. Por eso es uno de los pasajes de la Biblia y de los personajes favoritos de la pastora Lesbia, el apóstol Pablo. Al ver cómo él superaba y hablaba de sus marcas y en vez de callarlo, conocía más al Señor y esta lo levantaban y lo llevaban a cumplir el llamado, la asignación que él tenía. Pero entiendo esa parte. Hay dos elementos que yo puedo asumir. Tengo una marca física, espiritual, ¿verdad? Y siempre voy a tener dos caminos. Sí. Dos decisiones, ¿verdad? O me quedo llorando la marca y vivo desde la marca, desde la cicatriz y del dolor, ¿verdad? O uso la marca, la cicatriz, como lo estás contando tú con tu testimonio, para seguir adelante. ¿Cuándo la gente empieza a distinguir eso? ¿Qué lo lleva a decir, no voy a vivir del dolor, ya pasé esto, como lo contabas ahorita con tu testimonio, y esto me va a servir para llevarme adelante? Entonces, ¿cómo le explico a alguien eso? Porque seguro que alguien nos está escuchando y como todos en la vida tenemos alguna herida, una cicatriz, un dolor, pero no nos quedamos allí. Así es. Explícanos no somos ni superhéroes que resistentes al dolor y nos llevamos así a decir que podemos por nosotros mismos, ni nos victimizamos delante de una marca, de una tragedia o del dolor. No nos podemos quedar allí porque sencillamente
No es el propósito de Dios que nos quedemos en el dolor, que nos quedemos en la tragedia, que nos quedemos en el luto. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer es permitir que Dios sane nuestro corazón, sea cual sea tu dolor, sea cual sea la aflicción que tú puedas estar pasando, porque sí hay dos vertientes, como dices tú, Thais. Hay dos caminos y quizás a veces tomamos el más fácil, podría llamarse, porque es o culpar a otra persona, o culpar a Dios, o victimizarnos, o vivir desde la tragedia, desde el pobrecito, cómo superar esto. Yo quiero decirte que para superar la aflicción, el dolor, para poder superar la tragedia en nuestras vidas, necesitamos permitirle a Dios que sane nuestro corazón. Y para esto necesitamos ser totalmente sinceros y reconocer el lugar donde estamos. No decimos, no, no me dolió, no pasa nada y sigo como que sin nada. No, sino reconocer el lugar donde estamos. Y allí es donde conocemos a Dios en una dimensión mayor. Porque no podemos negar las heridas, no podemos negar nuestra historia, pero tampoco podemos permitir que las marcas, que las heridas nos definan. Claro. Quiénes somos, no podemos permitir que nos definan o definan nuestro futuro. Tenemos que buscar más que el por qué, el para qué. ¿Para qué yo estoy pasando por esto? ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros tendrá marcas dependiendo del llamado y la asignación que Dios nos ha entregado. Porque seguramente donde tú más has llorado, donde más te duele, es donde Dios más te va a usar. Ok, entonces parto que tengo una marca que Dios la va a usar si yo permito, si yo la reconozco, si yo la evidencio, ¿verdad? Y se la muestro a nuestro Señor, ok, yo tengo esta marca, yo tengo y otra cosa, Thais, permíteme aquí que quiero terminar este concepto, porque ¿cómo podemos dejar vivir desde la herida y comenzar a vivir desde un propósito eterno? ¿Sabes cómo? También yo dije que primero tienes que permitir que Dios sane tu corazón, pero también tenemos que llevar nuestro dolor a Cristo y perdonar. Esto quiero enfatizarlo, perdonar. El perdón es la puerta grande de libertad, de gozo y de paz que puede tener un cristiano. Entonces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. El perdón en todas las dimensiones. Perdonarnos a nosotros mismos. Perdonar a las otras personas que nos hayan hecho daño. Muchas veces, y alguien diría, ¿cómo es posible que alguien diga que tiene que perdonar a Dios? Sabes que en un momento me tocó confrontar esa área de decir, wow, perdonar a Dios, porque es que hacemos responsable a Dios de nuestras tragedias, de nuestro dolor, de nuestras aflicciones. Y cómo decir, perdonar en todas las dimensiones sin máscara, reconociendo que estamos dolidos, no lo podemos maquillar, no lo podemos suavizar, no, yo estoy dolido, Dios, ¿por qué en mi momento de dolor y de aflicción? Y le dije, Dios, tú me dejaste, Dios, tú no existes, es válido. Quiero decirte que es válido y que Dios no deja de amarte, pero el perdón te sana, te sostiene, te activa y te promueve. Y te libera. Y te libera. Esta palabra es fundamental, porque uno cree que cuando no perdona está castigando al otro. No, sí. No, resulta que la que está oprimida eres tú, que no perdona. Y cuando tú sacas eso de tu corazón, de tu vida, y decides perdonar, tú te liberas. Es muy importante eso del perdón. Pero ya va, vamos por partes, que me vas como muy adelantadita a lo que te estoy preguntando. A millón. Yo soy de las que me apasiono y me adelanto. Bien, está bien. Pero hay gente que se queda en la herida. Y eso se cura con Cristo, punto. Y con el perdón. ¿Verdad?
además la verdad y la sinceridad frente a ese proceso. No eres la única, no te victimices. Yo sé que es duro, yo sé que hay dolores que son. Yo siempre he imaginado que ser madre y perder un hijo debe ser uno de los dolores más grandes de la vida, ¿verdad? No hay nombre para eso, no hay nombre. No hay nombre, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Porque hay viudas, hay esto, pero ese no tiene un nombre, ¿verdad? Porque debe ser. Entonces, cuando hace una madre que pierde un hijo por las circunstancias que fuese y le quiere echar la culpa a Dios, se queda en ese dolor. No, tienes que salir de allí. Porque además, muy importante lo que acabas de decir, que ese dolor Dios lo va a usar. Si te dejas. Si dejamos, si le permitimos a Él, primeramente, que nos sane. Primer paso, sanación. Ok. Y esa sanación se logra con una relación con Jesucristo. Progresiva. No hay una sanidad de un día para no es una varita mágica. No es que confesaste a Cristo como a alguien. Yo no creo en la varita mágica, porque Dios es un alfarero. Dios te mete en un horno, te procesa y eso lleva tiempo. Y llevará todo el tiempo hasta que lleguemos a los pies de Cristo. Hasta que venga Cristo, hasta que nos vamos con Él. Porque mientras estemos en este cuerpito, habrá lucha, ¿verdad? Pero lo importante es destacar es que la cicatriz tiene una curación. Sí. En Cristo Jesús y con el perdón. Y que después que yo estoy curada, todavía esa cicatriz tiene un potencial. ¿Y eso se llama cómo, pastora? El potencial. Llamado. El llamado. Eso se llama llamado. El llamado. El llamado. Detrás de toda herida hay un llamado. Necesariamente. No necesariamente, pero es potencial para el llamado. Sí, porque hay tipos de llamado. Todos hemos sido llamados a la salvación, por ejemplo. Pero hay asignaciones específicas que nosotros vamos a cumplir en esta tierra, para los cuales necesitamos una marca que me da mi ID, mi validación. Si yo voy a hablar de restauración, yo tengo que haber sido restaurada. Si yo voy a hablar de perdón, yo tengo que haber experimentado el perdón. Y es por eso que el Señor llamó a hombres específicos con asignaciones específicas, un Moisés, un Abraham, un apóstol, un evangelista, un profeta, porque dependiendo del llamado, de la asignación que Dios te ha entregado, vas a ser probado, porque necesitas ser aprobado antes que ser promovido. ¡Wow! ¡Qué bonito juego de palabras! Repítemelo ahí. Primero vas a ser probado. Aprobado. Vas a ser probado, aprobado y promovido a nuevas dimensiones de fe. Las dimensiones de promoción de Dios no es el ego, no, porque precisamente una de las marcas más profundas de quebrantamiento viene porque Dios tiene que trabajar el yo, el ego, para someternos a su voluntad. Pareciera así como que, bueno, entonces Dios se complace en hacernos sufrir. No, simplemente no. Simplemente Dios, dependiendo de tu llamado, Thaís, Él va a probarte, y en todo lo que Dios haga para tu vida, significa que tú vas a poder soportar ese fuego. El fuego de prueba va a depender del llamado. A ver, ¿cómo? Explícame eso, Dependiendo del llamado. Hablamos, y como tenemos de referente a Pablo, Pablo fue levantado como apóstol para los gentiles. No era fácil. ¿Entiende? Entonces, él venía de perseguir la iglesia. Él venía de perseguir a los cristianos. Él necesitaba marcas de misericordia, de gracia. Dios tuvo que quebrarlo, dejarlo como que te voy a quebrar para poderte usar. Y eso es lo que lo bajó del caballo y lo puso a comer arena, ¿no? Exacto, le dijo, tú tienes mucho orgullo, yo no te, por eso es que en orgullo, en soberbia, en altivez, en mi ego, en yo puedo, en mi yo, porque yo tengo, la marca va más allá del conocimiento teológico, la preparación humana.
y no es que no haga falta, obviamente que tenemos que prepararnos teológicamente, en conocimiento, pero la preparación de una marca espiritual, de un quebrantamiento, solo le corresponde al Espíritu Santo de Dios, dependiendo a lo que nos vaya a mandar a hacer. Amén. O sea que tenemos una marca y potencialmente tenemos un llamado. Exacto. Y que va en correlación. Sí, señor. Y que este llamado es una tarea al servicio de nuestro Señor Jesucristo en su reino. Cualquier tarea que nos quiera asignar. Totalmente. Toda marca te revela a Cristo. Todo dolor te lleva a Cristo. Glorifica a Cristo. Entonces, pero si lo dejo, ¿no? Si le permitimos, si nosotros damos si pasamos el tramo en medio del dolor de reconocer a Cristo, de doblegar, pasamos todas las estaciones, porque yo el dolor le tengo estaciones, ¿sabes? El dolor. ¿Cuáles son las estaciones? A ver, háblame de las estaciones. La primera estación del dolor crudo es saca tu humanidad. Saca todo tu humanidad, tu rabia, tu resentimiento, tu amargura, tu odio, experimentas como que la humanidad que hay en ti, no la suavizas, sino que te saca todo eso. Luego que ya tú sacas todo eso que te alivia, que te puede matar, si no lo sacas. Yo siempre he dicho, hay que sacar el veneno que se inyecta. O sea, esa voz que te dice, Dios no existe, Dios no te ama, mira lo que estás pasando, mira lo que te están haciendo, Dios no te ama. Y tú dices, y como te digo, tú en medio de ese dolor, tú hasta reniegas de Dios. Y Dios no se pone bravo por eso, porque Él lo que quiere buscar es que tú aprendas que eres un ser humano que está siendo quebrado por el Dios Altísimo, pero que el Espíritu Santo está allí. Él está allí contigo y después que tú sacas toda esa humanidad, entonces viene el momento de quedar como yo siempre lo llamo como el niño, tú sabes, cuando llora y jipea y hace, entonces el Señor te dice, ahora ven acá, ahora te consuela. Entonces vienes y sientes el consuelo de Dios, te consuela y tú dices, ay papá, estás conmigo, no te fuiste, perdóname. Y Él te dice, sí hija, yo te perdono porque yo sé que tienes un dolor. Yo sé que en medio del dolor tú puedes golpear hasta la persona que te está sanando. Entonces tienes dolor y después el otro ciclo es cuando ya Dios te proyecta. Y Dios cuando dice, viene el llamado. Cuando viene el llamado. El bendito llamado del Señor. Y te dice, ahora sí estás lista, ahora ya te quebré. Ahora sí, tú, ¿por qué? Porque ahora tú te vas a compadecer de aquel y tú no vas a ver las vidas religiosamente, pero es que tú tienes que hacer así y tú deberías de hacer esto. No, tú vas con la persona que llora y lloras con él. Con la persona que reniega, no dice, pero es que tú eres el ministro tal, no, yo he visto no, tú te bajas de esa investidura. En medio del dolor no hay investidura. En el amor. Si no es amor, el amor, Thaís. El amor, yo creo que lo que te define a la final del día, después de una marca, es el amor de Dios que tú recibiste y que tú das. Amén, así está clarito. Claro. Si alguien hoy nos está escuchando y está lleno de heridas y está lleno de marca, dile ahí qué tiene que hacer. Díselo así con esa fuerza y ese amor que lo está diciendo, lo está explicando. ¿Qué te diría si alguien siente que tiene muchas heridas, que Dios no ha terminado contigo, que Amén. Tu dolor no te descalifica, que tu proceso no es para matarte, es para vivificarte en Cristo, que ese dolor se va a volver un revestimiento si lo llevas a los pies de Cristo, que Dios te ama por encima de ese dolor. Tu historia se está escribiendo. No somos guiados por el dolor o por la tragedia, sino por un propósito divino. El propósito es mayor que cualquier dolor que podamos experimentar en esta tierra, si lo llevamos a Cristo. Entonces, en pocas palabras, sigue adelante, vuelve a intimar con Dios, empieza a practicar el perdón, perdónate a ti mismo, deja de cuestionar lo que estás viviendo,
deja de buscarle razones lógicas, deja de argumentar con Dios, deja de sacar tu currículo de lo que has hecho para Dios y que no eres merecedor de eso. Porque como en mi caso yo decía, pero si yo siempre te he servido, porque yo saqué mi currículo y le dije, Señor, pero ¿por qué no me parece que es justo que tú me pruebes de esta manera? Porque yo a ti te he servido, porque yo soy lesbiana. ¿Para acaso tú no me conoces? Tengo 20 años en el evangelio. Ahí no hay trayectoria humana, ni religiosa, ni eclesiástica que te den validación, sino la humillación a Cristo. Si tú te humillas y dices, papá, es que tú no has terminado conmigo, haz de mí como tú quieras. Es la única forma Amén. de soportar el dolor. Qué bonito, qué buen ejemplo, qué buena enseñanza. Así es. Entonces, recapitulando, humillación. Tú que tienes dolor, tú que estás pasando por ese proceso, tú que tienes marcas, como todos hemos tenido marcas, ¿verdad? Sencillamente, humíllate, perdona, baja el yo, baja el ego, ¿verdad? Y acuérdate que detrás de todo ese dolor hay un llamado. Sí. Un llamado es una tarea asignada por Dios en tu vida. Además que el llamado te da propósito, ¿verdad? Así es. El llamado te da norte en la vida y eso es tan importante, saber a qué viniste al mundo, ¿verdad? No viniste como le preguntaron, hay un chiste que lo traigo a colación, ¿a qué vino Jesús al mundo? Y el muchachito Jesús llegó a la iglesia y oyó la pregunta y dijo, bueno, no sé, mi mamá me mandó a comprar 1 kilo de papa. Y él se equivocó de espacio, ¿verdad? Entonces, no es viniste a... Dios tiene un llamado es una asignación, ¿verdad? ¿Y cuántos cristianos pasamos en la vida sin asumir ese llamado? Quizás yo conozco personas en mi entorno y de hecho me lo han dicho, si yo voy a pasar por lo que usted ha pasado, yo no quiero llamado. Y me lo han dicho, yo no quiero llamado, yo no quiero llamado, porque eso uno sufre, o sea, ven el llamado de Dios como una amenaza, más bien, porque si yo voy de hecho, creo que en una oportunidad tuve esta conversación con mi hijo porque me decía, mamá, yo no quiero llamado, porque tú has pasado por tantas cosas y eso es llamado. Yo le digo, hijo, Dios no te va a llamar ni te va a probar más allá de lo que tú puedas soportar. Y sabes qué? Que las heridas no te van a descalificar para tu llamado, las marcas no te van a descalificar para tu llamado, te van a dar crédito para él y cada uno va a ser probado diferente. Ajá, pero todos no van a pasar por lo que mismo pasó a la pastora lesbia. Obvio que no. Sí, hay llamados más suaves que otros, me imagino, pues, o sea, habrá historias distintas. O sea, todo va a depender. Así, o sea, que no toda marca, no todo llamado necesita pasar por ese sufrimiento, pues, porque tú no eres el modelo, porque o todos pasan por el sufrimiento de la pastora lesbia o no tienen llamado. No. Bueno, o sea, el ejemplo no es Cristo. Tenemos que asociar llamado a... El ejemplo es Cristo. Cristo sí fue el ejemplo. Cristo padeció en la cruz. En Cristo había un propósito. Y Cristo la marca. Por eso cuando Tomás, él le muestra las marcas a los discípulos. Y si ustedes no me creen, yo vine fue con un propósito. Esto no me define. Esta marca no me define. Si te ayuda a creer, la marca lo que ayuda es a creer a otro, al entorno, pero Dios ha tratado contigo y te prepara. Mi vida cambió. ¿En qué sentido? Después de mi dolor, mi separación y mi luto, que yo veo, para mí lo eterno es más real que lo que yo veo diariamente. O sea, es Dios en otra dimensión, es lo espiritual, es la eternidad, sobre todo la eternidad la empecé a ver desde otro ángulo, fue revelado a mi corazón. Eso es lo que hace, pero no todos tienen que pasar por el mismo dolor. Ni por el mismo sufrimiento. No. Hay marcas de marcas también. Hay marcas de marcas y heridas de heridas. Hay heridas de herida y marcas de marca y tiempo y hay llamados de llamados. Y ya, como digo, hay un llamado, no, todos somos llamados porque todos hemos sido llamados, pero no todos muchas veces van a obedecer a ese llamado en la dimensión que el Señor lo requiere,
pero hay un llamado inmediato a salvación porque todos aceptamos el llamado a salvación. Okay. Ahora, el llamado a una asignación, Dios sabe, es que Dios no se equivoca, amados. Dios no se está equivocando contigo. Si te está procesando allí es porque lo vas a soportar y porque vas a glorificar a Dios. Eso es importante, es glorificar a Dios, de que el dolor no te defina, de que no te robe la identidad, porque mi identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo, no está en el dolor, no está en el sufrimiento, no está en la tragedia, está en Cristo. Y eso nos lleva a comenzar a vivir desde un propósito eterno. Yo creo que ha sido bastante clara en lo que significa la marca, la cicatriz, cómo curarnos, cómo aceptar el llamado y todo lo que significa esa nueva perspectiva a partir del dolor. Que no te quedas viviendo en el dolor, sino que usas el dolor como parte de tu crecimiento y aceptar el llamado que el Señor te ha puesto en tu vida. Así es. Clarito está, ¿verdad, pastora? Entonces, vamos a pasar la página. Pasémosla. Vamos a pasar la página porque hay otras cosas que conversar muy divinamente. Ok. En tu iglesia, cuando defines tu iglesia Betel, uno de los pilares que más me llamó la atención fue un altar familiar. Es más, te confieso que llamé esto que ves aquí, un altar. Así es. Y se lo puse en oración al Señor. Enseña que esto se convierte en un altar para ti. Dime en qué consiste el altar familiar y por qué tú lo asumes como una parte tan fundamental en tus congregaciones. Bueno, Thais, esta otra parte de mi historia es para mí también una revelación del cielo, porque a veces el resultado de tu llamado no lo entiendes en el momento, no sabes por dónde Dios te está llevando. Entonces, cuando yo llego a esta nación y Dios me habla de un ministerio de restauración, restaurar vida, y el Espíritu Santo me habla y me dice de la familia. Y recuerdo que acá en Atlanta, Betel nace en el 2020, tiempo de pandemia, tiempo de reforma, tiempo donde la iglesia sale de las cuatro paredes, tiempo de mucha, ¿cómo te diría?, demanda. Entonces, lo que el Señor, el Espíritu Santo me ha enseñado en este tiempo de mi ministerio es que hay un diseño divino que es prioridad para Dios y es la familia, Thais. De hecho, la familia fue creada primero que la iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo será tan fuerte como las familias, los hogares que la conforman. Entonces, Dios saca a la iglesia de las cuatro paredes donde buscó la identidad y le dijo, necesito que recuperen su identidad primero en mí y que vuelvan al diseño. El diseño es familia, hogar. ¿Por qué? Porque es lo que ha sido confrontado en en la humanidad. Lo que ha sido más confrontado ha sido la familia en todos los tiempos. Y siempre, Thais, que la humanidad estuvo en riesgo por el pecado, Dios resguardó una familia. Nosotros vemos a Adán y Eva saliendo del Edén y, bueno, a formar la familia. Nosotros vemos a Noé preparar un arca con su familia. Nosotros vemos a un Lot tener un llamado de salir de Sodoma con su familia. Nosotros vemos que Dios, para mandar a su hijo a la tierra, buscó una familia, a María y a José. Y la familia, el hogar, es donde Dios empieza la iglesia en el libro de los Hechos. Es recuperar ese tiempo en el cual nos dediquemos de tener unos minutos. Puede ser el tiempo que tú puedas buscar en familia y levantar un altar. ¿Por qué un altar? Un altar no es un lugar estructural como existía en el Antiguo Testamento. Un altar es un lugar de sacrificio, es un lugar de adoración y es un lugar de consagración.
Y es por eso que ese espacio que tú estás dedicando para traer una voz de Dios es un altar. Esto es un altar porque Amén. estamos proclamando a Cristo, ¿verdad? Entonces, un altar es el lugar donde el Señor es glorificado, donde volvemos al inicio y levantamos la voz para adorar juntos en familia. A veces nos vamos a la iglesia o habían familias que en la iglesia estaban desmembradas, pero cuando levantan el altar en casa y buscan un tiempo para tener una palabra, hoy no hay celulares, hoy no hay redes por una hora, vamos a buscar un versículo, vamos a ver qué Dios nos dice. Generalmente se busca que el hombre de la casa, el Claro. sacerdote, guíe un altar familiar, pero también lo puede hacer la mujer. Esto trae grandes beneficios y es por eso que en Betel Naciones no es una estructura que la pastora Lesbia tiene de crecimiento y mi afán es que tener en Betel las multitudes, aunque la mirada de Dios es que todos le conozcan. Para Claro. mí un altar restaurado, una familia restaurada tiene un alcance de multiplicación del Evangelio de Jesucristo. Llámese como se llame, llámese como se llame, digo yo, la congregación que busquen para estar. En Betel Naciones, Ministerio de Adoración y Restauración, tenemos como el primer, la visión de los altares familiares, por eso, para traer la unidad en la familia. Bueno, ha dicho Sobre, cosas muy válidas, ha dicho muchas cosas muy válidas que son importantísimas. Si una siempre he leído por ahí, hay dos instituciones que Dios creó, sí, la iglesia y la familia, la iglesia y la familia. fundamentales. Además, en una sociedad cualquiera, tú te imaginas la familia como el núcleo fundamental del desarrollo de las culturas, parte de la familia. Cuando una familia se comporta de determinada manera y otra familia se comporta de determinada, todo eso viene a partir de esa conjugación de elementos que se conjugan en ese techo con ese sacerdote o no hay sacerdote, ¿verdad? Entonces, lo importante es tener el sacerdote y construir desde la familia, ¿verdad? Porque Construir desde la yo siempre, y lo seguiré diciendo toda mi vida, nosotros venimos de un hogar, ¿verdad? Hermoso, y eso que no conocían profundamente el Evangelio. Mi padre se bautiza a los 82 años, ¿verdad? wow. Y ya viejitos se leían el Evangelio, los dos, pues, y uno sabe lo que significa este hogar, el tener ese padre y esa madre. Ahora, imagínate lo que puede haber significado criar 10 muchachitos, ¿verdad? Bajo los criterios de Cristo, que le tenían temor a Cristo, ¿verdad? Porque tenían moral, tenían principios y eran eminentemente cristianos. Yo siempre digo que la otra institución que se llama el Dador Alegre, lo vi en mi casa, ¿verdad? Entonces, Qué lindo. es muy importante esto que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hace? Dime cosas sencillas de cómo construir un altar familiar, ya que hemos definido lo que significa y el valor que tiene. ¿Qué hace alguien que nos está escuchando y quiere tener un altar familiar? ¿Cómo empieza? Bueno, yo diría que seas bien intencional en hacerlo, que no esperes para mañana, que lo hagas hoy mismo, que busques un espacio donde puedas reunirte con tu familia, donde puedas tener un tiempo para orar, para leer la palabra juntos, para adorar. Muchas veces un altar familiar será también preguntar el día a día. Recordemos que estamos viviendo ahorita en la sociedad, en el tiempo donde menos se comunican las personas. Ahorita comunicarse con esta generación tiene que ser una familia bien intencional. Entonces, empieza hoy mismo, busca la forma de, si alguno todavía no accede a entrar miembro de la familia, hazlo con los que estén dispuestos. Y no importa si los hijos ya están grandes, porque alguien me diría, pastora, pero es que ya mis hijos ya, empieza tú.
yo quiero decirte que yo empecé mi altar familiar porque qué bueno, Thaís, y qué bendición ha sido escuchar tu ejemplo de casa, de que todo lo que tú, esta asignación que tú tienes ahorita con tu podcast, la viste en tu casa. Qué hermoso. Pero no fue así en mi caso. En mi caso, vengo de una familia bien disfuncional, una madre sola, 7 hermanos, y es aquí donde vuelvo y retomo cómo el Señor te da una asignación donde tú eres débil. Por eso Pablo decía que él se hacía fuerte en su debilidad. Porque cuando Dios me habla de familia, que yo, la pastora lesbia, entonces voy a restaurar familias y yo me veo y yo digo, pero sí que yo soy un desastre, pero es que si yo vengo de y soy una mujer divorciada y por eso he tenido tantos prejuicios en mí, pero ¿cómo? Y el Señor me dice, es que tú no vas a hablar de ti, vas a hablar de mí. Amén. Yo soy el que restauro. Entonces, así es la cosa, señora. Bueno, yo misma soy. ¿Por qué? Porque en mi debilidad Él me ha hecho fuerte. Y por eso yo hablo de restauración, por eso yo le hablo a los esposos y sigan luchando por su matrimonio, no se rindan, no te rindas, ves a tus hijos caminar de espalda, no te rindas, tú ora. Alguien tiene que levantarse en una familia y orar. Alguien tiene que decidir producir el cambio. Entonces un altar familiar no empieza cuando todos estamos dispuestos, sino cuando uno está dispuesto. Así de sencillo. Así de sencillo. Amén. Está escuchando, hermano. Está escuchando, hermana. Empiece sola. ¿Ah? Empiece a levantar. Eso es lo más importante. Empiece. No, y eso es fundamental porque igual cualquier asignación, y eso puede ser un llamado, ¿oíste? Sí. Eso puede ser un llamado. Así de sencillo, porque no tiene que ser un llamado que tienes que ir a predicar por allá, por África y por China y por wherever, no sé. Ahí en tu casa, restaurar tu familia, ¿verdad? Sí. A enseñarle a los niñitos la palabra, así de sencillo. Amén, gloria a Dios. Sí. Dime un testimonio de una familia que ha hecho el altar familiar y tú la has visto completamente restaurada. ¿Tienes algún ejemplo, un testimonio? Sí. Sí, por supuesto. He visto familias comenzar a comunicarse mejor, ¿sabes? De los altares familiares que hemos hecho. Empezamos en el 2020 aquí, en la casa de mis hijos. A mis hijos ya tienen su propio ministerio, están pastoreando. Mi familia está haciendo ministerio, mi hermano está haciendo ministerio conmigo, que su casa también fue un altar familiar, unos amigos también están enfocados hacia su ministerio. Entonces, un altar familiar ha hecho la diferencia dentro de Betel para impulsar los llamados también, porque los hemos hecho de manera también con todas las familias de la congregación, no solo de manera personal, cada quien en su casa, sino que lo empezamos a hacer de manera congregacional. Y esto trajo impulso a los ministerios que han estado allí obedeciendo, comunicándose mejor. Y he visto cómo una generación también se está levantando a hacer altares juveniles. Por ejemplo, en el Ministerio Betel tengo ahorita altares juveniles. ¿Qué ha pasado? Que los niños de hace 5 años atrás, ahorita adolescentes, entonces se levantaron a hacer un altar juvenil y ellos se reúnen una vez por semana y tienen tiempo en la palabra y tienen tiempos de adoración, invitan a otros amigos y el evangelio se va proclamando, ¿verdad? Y tengo una familia, la familia Salgado González, la quiero nombrar especialmente porque en ellos he visto que este hábito ha sido constante y ellos me testifican que han aprendido a comunicarse mejor, que no salen de su casa, que no pasa una semana sin tener ese tiempo de orar unos por otros, de que han recuperado espacios que estaban perdidos porque cada quien anda conectado en lo suyo y un altar familiar sabe que, por ejemplo, el martes a las 7 de la noche vamos a estar en la sala, dejamos los teléfonos en el cuarto y vamos a orar. Entonces, todo esto ha llevado también a una iglesia con un soporte fuerte, porque como les decía anteriormente, una vez que el hogar se fortalece, la iglesia se fortalece.
la iglesia se multiplica. Correcto, porque la iglesia está formada por familia. Exactamente. Correcto. Y será tan fuerte la iglesia local y la iglesia la genérica de Jesucristo, pues. Y la iglesia universal. La célula fundamental es el hogar. Totalmente. Así que amén. El altar familiar para mí en este tiempo ha sido una asignación. Una amén. Asignación. Betel nació un altar familiar. ¿Y sabes cómo yo empecé, Thaís? No, yo empecé... Cuéntalo. Eso lo cuento en mi libro. Eso lo voy a contar en mi libro, se lo voy a dejar cortico para que lo lean allí. Ajá. ¿Cómo nace Betel Naciones? Y nace en la sala de mi casa, de mi apartamento aquí en Gusto, allí dándole la palabra a mis hijos, a mis nietas, a mis hijos, a mi nieta y como a 3 o 4 vecinos. Y así arrancamos. Un altar familiar, mi altar familiar. Si yo iba a esperar, no, que yo tengo que esperar porque algo que también tengo que decir es que muchas veces el entorno pretende que tus marcas, tu proceso te avergüencen o te descalifiquen. Pero nada más lejos que de eso te impulsan a seguir adelante. Yo pasé también por ese valle de vergüenza, porque como si yo estoy separada, yo no tengo un marido al lado, yo no tengo un hombre, una cabeza, y yo le voy a hablar a la cabeza y le voy a hablar a la autoridad. Pero bueno, ya les expliqué esa parte, cómo Dios me llevó el Espíritu Santo a decir, estás validada por el poder de mi gracia, por más nada, porque esto no es por otra cosa. Punto. Eso es. Punto. Es por la gracia. Mira, vamos a hablar un poquito del libro. No nos queda mucho tiempo, pero cuéntanos qué estás haciendo con ese libro que viene, cuándo, de qué se trata el libro, de lo que hemos hablado. Bueno, este libro es un proyecto que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón desde hace muchos años. Él me habló de que tenía que escribir, pero siempre lo posponía después hasta que en este año dijo, este es el año donde voy a hablar. Y solamente tenía un título. El título era lo único que tenía del libro y el título era marcas. Y yo le decía, señora, marcas que hablan de un Dios vivo, marcas de un llamado. Ha sido el título de mi libro, Marcas de un llamado. ¿Y por qué lo escribo? ¿Por qué me tomé el tiempo? Simplemente porque necesito de parte de Dios dejar un legado a mi generación, a mis hijos, a mis nietas, todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Necesita darle paso a otras generaciones, porque como les decía al principio, hay una generación que no está creyendo por un mensaje elocuente, no está creyendo por mi currículo, por cuánta teología yo tengo, sino por cuántas marcas, por lo que yo he superado en la vida. Y para ello, para esa generación va este libro de marcas de un llamado. Y bueno, y tengo que decirle que este proyecto pues no nace de una vida perfecta, sino de una presencia constante de Dios en mi vida, del Espíritu Santo. Amén, qué bonito. ¿Verdad? Porque con este libro pues yo no pretendo ni glorificar o exaltar el dolor ni la tragedia, sino que glorifica la presencia del que permaneció en medio de ese dolor, y ese Cristo es un Señor nuestro. Santo, así es. Entonces, toda la gloria y toda la honra para Él. Amén. ¿Y cuándo sale el libro? Toda honra para Él, así que estará, creo que para finales de octubre, por allí ya lo tendré. ¿Y lo vamos a lanzar por Amazon? Sí, lo vamos a tener por Amazon. Así que a esperar el libro. Bueno, haces una fiesta y inauguramos el libro, pues. Claro que sí, vamos a tener una fiesta y todos van a estar invitados. Ajá. Aquí tienes dos invitados ya, aquí tienes 2 invitados. Claro que sí, ustedes 2 estarán allí. Marcos detrás de la cámara y está ahí frente a la cámara. Claro que sí. Y ¿sabes qué se me ocurre? Que podemos hacer un programa en vivo desde ahí, ¿verdad? Con todas esas autoridades que tendrás invitadas, ¿verdad? También y hacemos entrevistas y hace, bueno, ya comprometido. Estoy abierta, como les digo, lo único que busco en esto es mostrar a Cristo, expandir el reino, Pienso que estamos
Oye, cuando tú tomas conciencia, no eres eterno, no eres eterno, la vida es frágil, sin ánimo de ser fatal. Hay un tiempo para todo, pues, Hay y un hay un tiempo tiempo para para la vida. todo y yo dije, bueno, tengo 42 años de trayectoria en el Evangelio, yo pienso que estoy en el momento de dejar Amén. escrito lo que he vivido para las otras generaciones. Qué bonito, qué bonito ejemplo y qué bonita decisión. Bueno, Mm. hermanita, podemos estar aquí hablando todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Tenemos que cerrar. Siempre le digo a nuestros invitados que hagan una oración, una declaración de fe para que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento y quiere vivir estas cosas hermosas que vivimos en Cristo, Amén. abra su corazón y lo acepte. Así que Amén. estás invitada a hacer esa operación espiritual en los corazones de la gente. Ahí tienes las cámaras y los micrófonos, son todos tuyos. Bueno, muchas gracias. Ahí ha sido un tiempo hermoso. Yo quiero decirles a todos los que puedan llegar a vernos que tus marcas, tus cicatrices no son el final de tu historia. Quiero decirte que en las manos de Dios pueden convertirse en la evidencia de un llamado. Y si hoy estás atravesando momentos duros, difíciles, te pido que rindas tu vida al Señor, que puedas humillarte delante de Él y reconocerlo, que le puedas confesar con tu boca, como dice la Escritura en el libro de Romanos 9:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es el primer llamado que Dios te está haciendo para luego hacerte entender todos los procesos dolorosos los cuales tú has estado viviendo y quizás has estado buscando respuesta en donde no la vas a encontrar. Pero yo hoy te digo con propiedad que esa respuesta está en el Señor. Así que te pido que puedas tomarte estos minutos y repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que necesito de ti. Te Amén. entrego mi vida, te entrego mis heridas, te entrego mi pasado, mis errores y cada una de mis marcas, de mi dolor. Te lo entrego, Señor. Perdona mis pecados, sana mi corazón, Señor. Ayúdame a caminar bajo el propósito que tienes para mí. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Haz de mí un testimonio vivo de tu gracia y de tu favor, de tu fidelidad, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ay, amén y amén. Gracias, mi pastora, mi amiga Lesbia Álvarez, por esta hermosa oración, por esta hermosa conversación. Yo creo que quedó claro, una marca, una cicatriz no te determina. Te Así es. determina el llamado que Dios tiene y que a partir de ahí no te quedes allí. Hay una cosa más grande, un propósito y un llamado que Dios tiene para tu vida. Gracias a mis amigos por estar ahí. Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan una feliz noche. Se les quiere, se les ama y se les respeta. Bendiciones.